que tiene un polígono bastante amplio dentro de lo que es esta provincia. Es increíble ver cómo el ministro Fabricio Dávila aceptó y estuvo de acuerdo con esta reducción del perímetro y o polígono de lo que es el área de las líneas de Nazca como tal. Pero más sorpresivo fue cuando con el pasar de las horas y los días nos dimos cuenta que efectivamente habían muchos intereses detrás de este recorte. Entonces, es importante ver cómo distintos medios, colectivos, etcétera, comenzaron a unirse y a levantarse y sobre todo a mostrar su voz de protesta frente a lo que sucedía. Si bien es cierto, estas iniciativas, estas protestas, estos desacuerdos que se han manifestado han logrado revertir la situación, esto no ha llegado a ser del todo contento para las personas que están inmiscuidas y en realidad para todos los peruanos. Es importante ver que al margen de que se ha derogado esta ley, en realidad Nazca corre mucho peligro como tal, puesto de que aparte de la minería ilegal, estamos viendo que hay mucha influencia de tráficos de tierras, inclusive vemos que hay, no sé, no recuerdo bien si es un alcalde actual o un exalcalde del distrito de la zona, que también tenía concesiones mineras. Vemos entonces que hay muchos intereses en torno a esto, pero también sería interesante analizar un poco la situación en cuanto al patrimonio arqueológico a nivel nacional. Para esto es que tenemos un primer video que hemos separado para poder mostrarles el día de hoy. No sé si nos podría ayudar nuestro gran amigo Miguel con esto para poder inmiscuirnos un poco más en el tema de Nazca y de lo que estamos tocando ahora. En concreto, le preguntaba fuera de cámaras, ¿usted suscribe en la resolución emitida de viceministerial que reduce el terreno de la línea de Nazca? Sí, es algo que hemos estado esperando, ¿no? Esto de acá no afecta a nuestra condición de patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros tenemos un área nuclear de 450 kilómetros cuadrados, más el área de reserva, por la cual fuimos patrimonio, por la cual fuimos declarados patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Y esto no afecta a nuestra zona nuclear ni a nuestra zona de reserva de nuestra pampa de Nazca. Lo que se trae de esta resolución, ¿se cree que está metida la minería ilegal, señor alcalde? Son apreciaciones subjetivas. Yo digo, hoy dentro de nuestra poligonal hay muchos reinfos, hay muchos mineros en proceso de formalización. En este momento la sociedad civil en Nazca está a punto de organizar una jornada de protesta que va en contra de todos aquellos quienes estén de acuerdo con Había una malinformación. Nos han sacado algunas imágenes de nuestra línea de Nazca con el mono sin cola, partida. Son cosas que se están desinformando y exageración en la noticia. No afecta, ¿no? Estamos hablando de uno y de dos, estamos hablando de más de cientos de líneas que se encuentran. Ustedes han identificado cientos de líneas. Así es, señor. Que ahora están fuera del polígono. Así es, ahora están fuera del polígono. Y no solamente las líneas, también hay un sector donde hay atropete, donde hay fósiles. O sea, estamos hablando de una consideración que prácticamente no han tomado en cuenta. Entonces, esas imágenes van a demostrar y van a desenmascarar a ese grupo que supuestamente dice que no hay evidencias arqueológicas. O sea, con toda esa prueba, creo que prácticamente esa ley se tiene que caer. Ustedes han hecho un informe, me dice. Sí. ¿A quién le van a remitir? Hemos culminado, pero ¿qué sucede? Esto de aquí todavía tenemos que hacer el trabajo como tiene que ser. O sea, no es agarrar y mostrar la foto solamente. Por eso digo, el día de ayer hemos culminado ya el trabajo prácticamente y entonces ahora tenemos que empezar de una vez a hacer todo el trabajo de informe correspondiente. ¿Y eso van a mandar al Ministerio de Cultura? Claro, eso lo vamos a mandar al Ministerio de Cultura y no solamente eso, quiero dejar en claro, si la prensa quiere, lo invito yo y yo me ofrezco como guía para llevarlos ahí y mostrarle con imágenes, o sea, para que ustedes mismos se saquen. Así es, el comienzo campo. ¿A qué distancia está esto de acá? Está muy cerca acá, por ejemplo estamos hablando de la pampa de Chauchilla, en el sector de la pampa de Chauchilla, y también estamos hablando de la parte de la pampa de Marcona, justo donde la parte del cerro Huiracangana, que nosotros tantos años hemos luchado por ese cerro, que se liberan. Se haya liberado porque hay intereses directamente de empresas mineras. Eso es una de las cosas claras. Minería. Así es. Dejemos en claro que aquí en Nazca, por ejemplo, hay más de 100 plantas. Más de 100 plantas y solamente las 100 plantas son 18 que están reconocidas. O sea, no solamente para el ámbito de la minería de socavón, sino también para poner plantas mineras. O sea, prácticamente vamos... Hacer procesamiento. Así es, o sea, prácticamente los están vendiendo nuestras riquezas arqueológicas. Y eso lo vamos a demostrar nosotros con hechos de que sí hay evidencias arqueológicas. Bueno, es increíble. Nuestro querido alcalde Jorge Bravo Quispe resulta que tenía concesiones mineras muy cerca o dentro de la poligonal que se había retirado en una primera instancia. ¿Cómo es posible que autoridades
¿Cómo es posible que lleguen a ser autoridades distritales este tipo de personas que demuestran un total rechazo, desconocimiento y sobre todo inclusive un desprecio por nuestro patrimonio cultural? Las líneas de Nazca, arqueológicamente hablando, se cree que que pueden haber sido una especie de calendario astronómico. Han sido estudiadas por María Reiche durante muchos años hasta su muerte a mediados de los 90. Esto le valió a ella encontrar o tener un lugar muy predilecto en la arqueología peruana, siendo respetada hasta el día de hoy por la mayoría de los que somos del círculo de la arqueología. También es interesante ver, o es de alguna manera gratificante ver que esta reducción del polígono de Nazca ha permitido una unificación de todos los sectores que están vinculados a este tema, no solamente del tema del sector vinculado a la arqueología, sino también al turismo, sino también ligada a las agencias de viajes, ligadas a la misma sociedad, etcétera. Es importante ver que este grupo de peruanos se ha juntado para lograr una derogatoria, lo que demuestra que hay un interés bastante importante y marcado por nuestro patrimonio cultural, al margen de lo que pueda venir desde nuestras autoridades, a sabiendas que esta reducción salió directamente desde el Ministerio de Cultura. No olvidemos, avalado por nuestro ministro Fabricio Dávila, un ministro a modo personal y a modo de opinión personal, bastante deficiente en sus actividades. Es un ministro que en lo personal yo creo que es más de tinte político que de tinte técnico. Y un ministerio, los ministerios en sí necesitan personas que manejen ambos puntos en una equidad que permitan que estos se desarrollen o lleven a cargo lleven buenas acciones en general. Pero no, estamos viendo cómo en distintos ministerios aparecen personajes que más se dedican a cuidar, a blindar al sector político de turno, en este caso a la presidenta Dina Boluarte, muy deficiente, muy discutida, poco querida en el país, pero que solo pone ministros con esa intención. Muy aparte está de que en el Perú, al menos lo que se nota o lo que se ve en el ambiente político, es que efectivamente la mayoría de ministros que han venido en los últimos años o durante el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, la mayoría de ministros que han llegado a Cultura han sido más por un tema político, que han manejado el ministerio como si fuera, coloquialmente se dice, como si fuera una parcela de terreno propia, como una chacra. Y esto no debería ser así. El Perú es considerado uno de los focos de la civilización mundial, junto con zonas como Mesopotamia, como Egipto, como Mesoamérica, como Grecia. Entonces nosotros estamos dentro de un grupo bastante particular y bastante privilegiado. Es por eso que nosotros en arqueología o en lo que se tiene en registro de los sitios arqueológicos del Perú, se calcula que solamente entre sitios arqueológicos debemos tener aproximadamente unos 29.000. Entonces estamos hablando que somos una potencia en arqueología. ¿Cómo es posible que un país que sea potencia en arqueología tenga un ministro que por el contrario quiera destruir y quiera disminuir nuestro patrimonio? Peor aún, para dárselo o para avalar actividades como la minería y como el tráfico de tierras, que para nadie es un secreto que viene creciendo vertiginosamente en nuestro país. Patas, Arequipa, Madre de Dios, etcétera, son ejemplos de esto. Tráficos de tierra suceden en todo el Perú, no solamente acá, y ahora lo vamos a ver también en un momento. Caral pasa por un tema similar. La doctora Ruth Shai ni siquiera puede aparecer en la zona porque está amenazada de muerte por los traficantes de terrenos. Y lo peor de todo es que nadie vela por su seguridad. Ella no puede aparecer en la zona. ¿Cómo es posible que la directora de un programa arqueológico tan importante no pueda ni siquiera llegar a hacer trabajos de campo? ¿Qué está pasando en el país? Y por el contrario, tenemos autoridades que, como les decíamos, avalan estas actitudes. Es bastante triste ver que hemos llegado a este punto, pero
como les decía, también de alguna manera hay de mi parte hay una perspectiva positiva, puesto que la sociedad marcadamente se ha mostrado en contra de estas actitudes. Lo que nos lleva a pensar de que a pesar de que no lo creamos o no lo veamos, existe una conciencia por el patrimonio histórico, cultural, artístico, arqueológico, muy marcado en el peruano, y eso es algo que deberíamos aprovechar, pero que parece que nuestras autoridades poco o nada le importan. El tema de Nazca no es algo ajeno tampoco, es algo que ha venido sucediendo en distintas zonas del país. Reducción de polígonos de sitios arqueológicos, liberación de predios que posteriormente han sido utilizados para lotizar terrenos, espacios que han sido invadidos, lugares que han sido destruidos. Todo esto, a pesar, como les decía, a pesar de que esto ha pasado, el Perú sigue siendo una potencia en arqueología. Gran parte de nuestro turismo tiene como foco principal los sitios arqueológicos del país. Existe un sistema del Ministerio de Cultura que es el SIGDA, el Sistema de Información Geográfica de Arqueología, y ahí podemos ver nosotros como peruanos en tiempo real todos los sitios arqueológicos que existen en el país. Como potencia está más que marcado lo que somos. Ahora, ¿son conscientes nuestras autoridades de esta potencia arqueológica que tenemos? Pues parece que ni la presidenta Dina Boluarte ni el ministro Fabricio Dávila lo saben o tienen conocimiento, o por lo menos tienen intenciones de proteger nuestro patrimonio. ¿Qué hace un ministro como Fabricio Dávila en cultura? Que está mostrando un total desprecio por nuestro patrimonio. ¿Qué hace la ministra Dina Boluarte nombrando a este tipo de personajes en esta cartera? ¿Devolución de favores? Ministros políticos que solamente buscan defenderla, o estamos priorizando principalmente el hecho de tener al país en un piloto automático que evidentemente le hace mucho daño. Son preguntas que quedarán al aire. Sin embargo, por ahora vamos a pasar al siguiente video para justo seguir hablando del tema del patrimonio cultural y arqueológico en cuanto a la coyuntura que estamos viviendo. Las líneas de Nazca en los ojos del mundo, esta vez no por su enigmático trazado ancestral, sino por una controvertida decisión del Estado, recortar el área de reserva para abrir paso a centenares de minas informales amparadas en el Reinfo. En los próximos días, el ministro de Cultura será interpelado en el Congreso, mientras en Nazca crece la indignación y las marchas organizadas. El legado que María Reiche protegió durante décadas hoy peligra ante la minería irresponsable y un Estado que le abre las puertas. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque el mayor interés y el trasfondo de esta reducción en detrimento de patrimonio de todos los peruanos ha sido básicamente el interés por desarrollar minería en la zona. Según la resolución viceministerial 128-2025, la zona reservada de Nazca se ha reducido de 5.200 a 3.600 kilómetros cuadrados, dejando 2.000 kilómetros cuadrados vulnerables a la minería informal. Es en esta área que existen cerca de 300 reinfos que ahora podrían explotar libremente el territorio. Un panorama bastante preocupante, puesto que podría afectar el patrimonio cultural de la humanidad, más aún si tenemos en cuenta los ligeros requisitos que el Ministerio de Cultura solicita para la preservación de vestigios arqueológicos a los poseedores de un reinfo. En arqueología, en el Perú, una de las instituciones que se creó hace unos años es en realidad tiene sus inicios en inicios de los 90, posteriormente desapareció un tiempo y en los 2000 vuelve a aparecer, que es el Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología, que en una primera instancia se llamaba CONADEA. Posteriormente, en el año 2009, la CONADEA, mediante un pleno, eligieron que dejaban de llamarse CONADEA y pasaban a ser CONEAR. Como les repetía, bajo las mismas siglas de Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología. Y la CONADEA pasó a ser la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología.
una de las entidades principales en el Perú. Les hemos lanzado la invitación a los amigos de la CONADEA. Ellos están muy entusiasmados con esta idea. Es muy probable que el próximo viernes nos acompañen para poder hablar un poco más sobre este tema. También otras de las entidades muy importantes a nivel de arqueología es el Colegio de Arqueólogos del Perú, creado en el 2004 bajo el gobierno del presidente Toledo, pero que sin embargo por cuestiones que en el momento o que ahora no vienen, tardó casi 20 años en poder legalizarse como tal. Si bien ahora tenemos un colegio de arqueólogos relativamente fuerte, está en un proceso, digamos, de afianzamiento y creo que debe seguir en ese camino para llegar a ser una de las instituciones más preponderantes a nivel de cultura en el país. Entonces, tenemos la CONADEA, tenemos el COARPE y tenemos distintos colectivos culturales a nivel de arqueología por todo el Perú. Inclusive hay una asociación de arqueólogos del Perú. También existen los colegios los colegios provinciales de arqueología, y es increíble ver cómo todos estos bloques se han juntado para este plantón que hemos visto que se anunciaba en el video anterior. Este plantón se realizó el día martes 10 en las afueras del Ministerio de Cultura, contando con un numeroso grupo de arqueólogos, artistas y personalidades en general ligadas a la cultura que reclamaban por este tema de Nazca. Nuestro país, como les repetía, muy aparte de la potencialidad en arqueología, tiene un turismo muy marcado hacia sus sitios históricos arqueológicos. Es por esto de que es un cúmulo de disciplinas que estamos alrededor del tema, sobre todo viendo cómo se defiende el patrimonio, pero también con una actitud bastante alerta sobre lo que sucede, porque ya estamos viendo que en cualquier momento nos pueden sorprender nuevamente. Entonces, es importante lo que han logrado estos colectivos, pero sobre todo es más importante ver que están en un estado de alerta ante lo que pueda pasar. En lo personal, yo creo que el ministro de Cultura debería renunciar, debería irse. Estos colectivos, en lo que veo, tienen una idea o una posición bastante similar, pero como lo decíamos hace un rato, es poco probable que Dina Boluarte muestre un ápice de decencia haciendo un cambio en este ministerio. Por el contrario, pareciera que ni siquiera está enterada de lo que pasa, porque muy aparte que no declara la prensa hace muchos meses, con respecto al tema de Nazca, ni siquiera ha mostrado una muestra, ni siquiera ha mostrado algo de solidaridad con todos los gremios involucrados, demostrando una vez más su desprecio, desconocimiento e ignorancia sobre el patrimonio cultural en el país. Es una pena que lleguemos a este tipo de autoridades. Es una pena ver que el patrimonio cultural no es tratado con el debido respeto en nuestro país. Es triste ver que existen autoridades, desde un ministro hasta un alcalde, que estén interesados en destruir, depreciar y aprovecharse de nuestro patrimonio. Quiero hacer una aclaración también acá con el tema de Nazca. En lo personal, aprovecharon un vacío legal para poder meterse y destruir o querer reducir la poligonal. Uno de estos vacíos es que gran parte inclusive de la zona céntrica de Nazca está contemplada dentro del polígono. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto hace que personas que tienen sus viviendas en las colindancias, en los alrededores del centro de Nazca, tengan que pedir siempre un permiso al Ministerio de Cultura para poder construir o hacer alguna intervención en sus predios. Entonces, esta inconformidad o este problema social ha generado que sea uno de los motivos que se agarró el ministerio para, según ellos, reducir la poligonal por un beneficio de la población. Sin embargo, vemos cómo aprovecharon esto para, en vez de generar o de solucionar el problema social, en realidad lo que buscaron es destruir el patrimonio. La reducción del polígono de Nazca estaba implicando inclusive reducir o prácticamente dejar fuera de estos a sitios arqueológicos. Habían más de entre 8 a 10 sitios arqueológicos que estaban fuera de la poligonal,
¿Cómo se iba a dar la protección de estos sitios? ¿Qué iba a pasar cuando los mineros ilegales que ya estaban pidiendo concesiones en cuanto a estos predios hubieran visto ya liberados o fuera de la poligonal los terrenos? ¿Qué hubiera pasado si estos traficantes de tierra hubieran llegado a poner mano en toda el área? Simplemente hubiéramos visto empezar la destrucción de Nazca, porque eso hubiera llevado a que se comiencen a liberar más zonas. Y eso es lo que están buscando en realidad. Eso es lo que están buscando inclusive actualmente en Caral. Lo hablaba hace un momento. La doctora Ruth Shadi, conocida por ser la directora del programa de Caral, del programa de investigación en Caral, no puede acercarse al sitio. Ha denunciado muchas veces en prensa que los traficantes de tierra la tienen amenazada, que ella no puede ni siquiera poner un pie en Supe. ¿Cómo es posible? ¿Qué hacen las autoridades nuevamente frente a esto? Y si eso lo llevamos, y estamos hablando de sitios arqueológicos que están cerca o dentro de Lima. Hace unos años, por experiencia personal, pude ver cómo muy cerca al parque arqueológico, a la poligonal del parque arqueológico de Piquillacta, estaban haciendo una construcción que inclusive había cercado uno de los paneles informativos. Posteriormente, la directora de este parque arqueológico fue destituida por acciones que permitían estas cosas. Entonces vemos que no es algo aislado, es algo que sucede en el país sistemáticamente, porque la destrucción del patrimonio permite liberar predios que posteriormente pueden ser utilizados desde la minería hasta la tala, hasta el tráfico de tierras. Y todo esto lleva a actividades económicas ilegales, que a la larga terminan destruyendo nuestro país, terminan destruyendo nuestra economía, nuestra sociedad como tal. El llamado de atención no va por un hecho aislado como Nazca. El llamado de atención va por lo que estamos haciendo a nivel de la defensa del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, turístico, etcétera, a nivel nacional, con autoridades que definitivamente no le prestan atención y ni siquiera por lo menos tienen un interés, o en el caso como de Dina Boluarte, que pareciera que ni siquiera sabe de lo que estamos hablando. Es importante tener o tomar conciencia más sobre nuestro patrimonio. Es importante concientizarnos de que somos una potencia mundial a nivel de arqueología. Y como les decía, ojalá que podamos revisar o que puedan revisar a los interesados el sistema de información geográfica de arqueología del Ministerio de Cultura. Ahí van a poder ver in situ toda la riqueza arqueológica de nuestro país. Antes de seguir al siguiente bloque, mandamos a una pauta comercial para poder seguir con nuestro siguiente tema, que vamos a hablar un poco sobre literatura peruana y lo que vemos en los últimos años con esta gesta, con este aumento de influencers, de tiktokers, de personalidades que utilizan los medios digitales para difundir nuestra cultura, nuestra literatura y en realidad nuestra historia en general. Se ha convertido en un terreno fangoso que nadie que sea honesto y probo se atreve a pisar. Parece imprimar más los intereses privados que el interés público. Y la credibilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público se agotan cada día más. De ti depende defender tus derechos. Soy Aldo Hermenegildo y te invito a sintonizar Política Picante todos los martes a partir de las 8 de la noche por la señal de Onda Digital y sus plataformas de Facebook y YouTube.
Recuerda que todos los jueves de 7 a 9 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Te espero en Conversando Íntimamente por Onda Digital. Amigas, amigos, Contraste, Onda Digital 18.4. Todos los días lunes de 7 a 9 de la noche. Los esperamos. Soy Enrique Cornejo y quiero invitarlos a sintonizar su programa Punto Crítico todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Onda Digital, canales de cable y plataformas asociadas. En Punto Crítico haremos un análisis de la realidad económica y política nacional e internacional. Los espero. Soy Maritza Gómez Alarcón y te invito a acompañarnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Arcoíris del Perú, Coloreando tu Vida, un programa que difunde lo mejor de nuestra patria, su riqueza cultural, su riqueza artística, pero sobre todo su riqueza humana. Bienvenidos, ya lo saben, Arcoíris del Perú, Coloreando tu Vida. Bienvenidos a Sin Floro y Sin Vergüenza. Bueno, la verdad es que el tiempo nos ha quedado bastante corto para poder tocar el siguiente tema que habíamos preparado, pero también está un poco ligado. Voy a intentar hacer una introducción y quizás en el siguiente programa poder traerles un video para complementar el tema. Y es que, como hablábamos hace un rato, el Perú es un país considerado un foco cultural. Sin embargo, a pesar de toda la cultura que consumimos en este país, el tema de la difusión siempre ha sido, digamos, por lo menos bastante complicada, para no poner un adjetivo más polémico. Gerardo Unger decía hace unos años que en el Perú se hace mucha ciencia, pero que el problema es de que no existen los difusores o los divulgadores científicos. Y bueno, acá sí yo me considero, la verdad, un seguidor de Unger en ese sentido, porque los científicos peruanos en general a nivel, quizás no solo peruanos, ¿no? Pero para centrarnos en el Perú, los científicos en el Perú escriben mucho para sus colegas. Volviendo a un tema a la arqueología, quienes me conocen saben que yo soy arqueólogo. Gran parte de la arqueología que se consume en este país es solo para los arqueólogos. Y ahí hay una deficiencia que mostraba Unger, que decía que eso no es posible que llegue a la población, a la sociedad, a la ciudadanía, si es que no existe un divulgador científico que tome esos artículos, que tome esos libros, que tome esos aportes escritos en idioma científico, por decirlo de alguna manera, y lo pueda trasladar al idioma que lee el ciudadano, al idioma de un diario de a pie, al idioma de un noticiero, al idioma de una conversación.
Entonces, ese es uno de los puntos neurálgicos que ha permitido que, si bien la difusión en el Perú se ha detenido de alguna manera, pero ha permitido también hoy en día, con la difusión, la masificación de medios digitales, que podamos llegar a un punto en el que veamos cómo existen difusores, divulgadores en medios digitales como TikTok, como por ejemplo la literata o la casi literata, como ella misma se define, Samantha Vilches. También es interesante ver que tenemos por ahí a Merlín, tenemos también por ahí al profesor Galarza, un saludo para él, para el profesor de mi academia, que hoy en día me he llevado la grata sorpresa de que es un TikToker muy reconocido en los medios, y así. Podríamos hablar de muchas personalidades que con estos últimos años, o quizás, digámoslo, post pandemia, ha permitido que la difusión de la cultura en el país llegue a más personas. Y si bien es cierto, nuestra literatura, nuestra cultura, nuestra arqueología como tal es muy rica, es tan rica que también tiene el suficiente espacio para tocar distintos temas y tener siempre un punto de llegada. Y esto es muy importante que lo entendamos, que lo conozcamos, porque también nos va a ayudar con el tiempo a difundir. La cultura en el Perú en general ha sido bastante marcada por nuestra diversidad geográfica. Esto es así de que si nosotros, estando dentro del Perú, podemos encontrar una cultura muy distinta en Iquitos y otra muy distinta en Puno, y así de igual forma otra muy distinta en Piura o tal vez en Tacna. La diversidad geográfica de nuestro país ha permitido que este espectro cultural tenga mucho arraigo y mucho de dónde agarrarnos, mucho de dónde cogernos. Entonces, esto ha permitido que con la diversificación de los medios digitales, quizás para no irnos muy lejos por pandemia, porque si no nos vamos a ir a inicios de la globalización, esto ha permitido que ahora aparezcan muchos influencers que hablan de cultura. La próxima semana vamos a invitar a la TikToker Samantha Vilches para que nos pueda hablar sobre el tema, sobre un poco su experiencia como influencer de la literatura en el Perú, su participación en diversas ferias, en diversos stands, diversos espacios culturales donde habla de la cultura, la literatura y sobre todo la participación y el rol de la mujer en la actualidad en la literatura peruana. También la próxima semana, el próximo viernes, vamos a tener a representantes de arqueología, esperamos de la Coordinadora Nacional de Estudiantes de Arqueología del Perú, para que nos puedan hablar un poco más sobre la problemática de Nazca, pero sobre todo hablar un poco sobre la problemática y la actualidad de la arqueología en nuestro país. Ha sido un gusto poder acompañarlos esta noche. De mi parte, como quien les habla, Martín Acuy, nos despido hasta la próxima semana y nos vemos con distintos temas culturales para poder seguir aprendiendo, conociendo y divirtiéndonos más. Muchísimas gracias, y esto es Sin Flor y Sin Vergüenza, y nos vemos el próximo viernes, amigos. Muy buenas noches.